país, buenas noches, oye país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan, qué bueno que me acompañan. El tema central de la noticia del día es el caso Senasa. De eso se habla por todo el país, una situación bastante compleja, bastante difícil. Navidad, con una extensión de los horarios para el expendio y consumo en lugares públicos de bebidas alcohólicas, habrá ahora una polémica porque dejaron a los colmadones fuera. Vaya usted a ver, vaya usted a ver, vaya usted a ver. El Nobel de la Paz a María Corina Machado, recibido por su hija, de nombre, ¿cómo se llama la chica? ¿Cómo se llama la chica? Ana María Machado. Ana Corina Sosa. Ana Corina Sosa Machado. Acto por todo lo alto, visto por todo el mundo y con bastante trascendencia. Mientras tanto, en Venezuela las tensiones están en su más alto nivel y hay gente que dice que el desenlace va a ser pronto luego de la declaración de Donald Trump de que a Maduro le queda poco tiempo. A Maduro le queda poco tiempo. Ya usted sabe, señores. Miren, este martes una fibra óptica de Claro, de la compañía Claro, colapsó. Tuvo una avería, colapsó y había unas intermitencias. El sistema de internet, de telefonía móvil, sufrió serios trastornos entre las 12 del día y las 4 de la tarde. En una época donde hay muchas operaciones bancarias, comerciales, paso de Verifone y todo esto, hubo problemas. Pero esto nos muestra, y es un accidente, podríamos decir, pero esto nos muestra la fragilidad del sistema y que nos pone a resguardo porque ya el mundo cada vez es más tecnológico, cada vez más se depende de estos aparaticos, se depende de lo que usted está viendo, la forma como usted está viendo este programa, la comunicación, los sistemas de tecnología que nos permiten tener un acceso casi infinito ya en el mundo. Hubo serios problemas en horas de actividad laborable plena, de 12 del mediodía a 4 de la tarde. Se solucionó, la empresa dio su explicación, pero nos mueve a pensar que hay que tener quizás respaldos equipos de emergencia, un 911 y bomberos para apagar rápidamente, conjurar situaciones de esta naturaleza, porque ya la tecnología es todo, señores, es todo, así como usted lo oye. Pareciera sencillo, pero no lo es. Realmente es muy complejo. Hablando de esto, uno tiene que buscar y tomar esto en cuenta, porque si no tiene estos elementos en la mano, difícilmente uno pueda rápidamente poder resolver, como en el caso que está un poco lenta el internet aquí en el estudio, entonces
lo busco por mi teléfono para darle unos detalles de esto. Señores, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos replicó en Santiago, en el entorno del monumento de Santiago, lo que hizo y que nosotros comentamos los otros días aquí como una acción trascendente e importante en el bien común en los demás. Y es habilitando los pasos para personas discapacitadas. Lo hicieron ahí en la Máximo Gómez con 27 de febrero. Una suerte como de corredor con cebras y de personas que te ayudan y todo esto para evitar accidentes y agilizar y darle facilidades a personas discapacitadas de su movilidad en el entorno de la ciudad. Y esto lo llevaron ahora a Santiago, en el área del monumento. Santiago está tan congestionado y tan complejo y tan difícil como está la capital, señores. Allá ya no hay horas pico, ese centro de Santiago es duro, como el centro y como lo que se llama Polígono Central y la capital casi completa y el Gran Santo Domingo, en gran parte. Pero acciones como esta ayudan. Y en otra nota que es interesante, es los premios que ha recibido la certificación del Great Place Work que ha recibido el Banco Popular Dominicano, que lo acredita como con un 90% de alto nivel de satisfacción y orgullo de sus colaboradores. Su fuerza laboral se refleja con un 93% como uno de las empresas donde hay mayor satisfacción en trabajar y pertenecer a ella. Un logro importante porque nosotros debemos ver cómo en el movimiento de desarrollo de la empresa, de la industria, del país, de la economía en sentido general, sus principales líderes organizativos, empresariales, van ampliando los pasos y haciéndose cada vez más fuertes, cada vez más integrados a lo que es la demanda del público a que sirven. Y eso es lo que ha ganado en esta ocasión el Banco Popular. Enhorabuena, enhorabuena. Entonces, nosotros, los periodistas, andamos a la cacería, diría yo, de los problemas, de las situaciones que ocurren, de las cosas malas, por así decirlo. Pero hay cosas buenas e importantes que no debemos ser mezquinos y debemos también compartirlas con ustedes, como hemos hecho con estos dos temas en esta ocasión. Temas que vamos a desarrollar después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Miren, este tema de SENASA, según van saliendo los informes tomados de el expediente de presentación de medidas de coerción, un expediente que tiene 537 páginas, pospuesto para ser conocido el jueves, después que se presentó inicialmente
el martes ante un juez de ejecución de la pena. Es un tema bochornoso, complejo, difícil, de uno no salir del asombro de cómo se puede, según lo que dice este expediente, construir, constituir, conformar una estructura mafiosa, delincuencial, para robarse los dineros del Estado. Se habla de más de 15.000 millones de pesos inicialmente que han sido esquilmados de los fondos públicos. Durante varios años. De un entramado que hasta ahora están encartados 10 personas, pero si usted se pone a ver todo este entramado, eso no podían hacerlo 10 personas. Esto es una red más vasta, con tentáculos que además se subdividen en otros tentáculos. Dicen los fiscales, que es el caso de corrupción más grave registrado en República Dominicana. Con un componente más complejo, que es el relativo a que se trata de fondos destinados a la salud, a la principal ARS, Administradora de Riesgos de Salud, del país, 7.4 millones de afiliados, que constituye, desde que está en operación, hace ya varios años, pero al final, una tabla de salvación para la gente tener un dejo de tranquilidad, de garantías de que cuando tiene un problema de salud tiene con qué enfrentarlo económicamente, pero además de eso, de que viene a solucionar un gran problema, en cierto modo, que es los costos de la medicina en República Dominicana, incluyendo análisis, incluyendo imágenes, cada todo es imágenes, estudios, cada todo son estudios, medicinas, consultas, hasta intervenciones quirúrgicas, para citar algunos. O sea, el sistema de salud con SENASA amortiguó un poco las deficiencias de siempre que ha tenido el sistema. Vuelvo y digo, le daba un sentido de tranquilidad a la gente, a las familias, frente a lo que es el costo de la medicina, el costo de la salud. Entonces, por eso este acto de corrupción denunciado, este entramado, tiene una dimensión quizás mayor que otros, robos de fondos públicos de todas maneras, pero tiene una mayor dimensión, porque incide en los recursos dirigidos a las clases más necesitadas principalmente, que son los que tienen acceso a este sistema de salud que provee el Estado, que provee el gobierno central. La verdad que uno se pone a ver, leer el expediente, leer las informaciones que salen sobre esto. Sabrá Dios cuántas cosas más van a salir. Y uno ve cómo hay mentes diabólicas que se estructuran
para lo ilegal, para desplegar acciones contra la mayoría de la sociedad, contra la generalidad de la gente. No le importa su estatus, ni el bien ni el mal que hace. En esto ya hemos visto aristas del tema, de cómo mucha gente ha comenzado a hacer negociaciones internas para revelar cómo se producía todo esto, quiénes más podrían estar implicados, cómo se estructuró y se manejó todo esto, con situaciones que, de salir a flote posteriormente, pudieran todavía dejarnos boquiabiertos. Pudieran dejarnos boquiabiertos. Terrible esto que está pasando. Hemos asistido a muchos temas sobre esta situación de actos de corrupción que hemos visto en los tribunales, en los papeles. Y qué penoso ver gente pública, gente conocida, gente de renombre, empresarios, médicos, economistas, profesionales de alto calibre, con un casco y un chaleco antibalas, paseados por los pasillos del Palacio de Justicia, en una situación, una imagen, en un escenario bochornoso. Bochornoso. Como bochornoso es lo que uno ha estado viendo de cómo se ha ido reconstruyendo el episodio de la muerte de la niña Estefano. Se llama la chica del caso de Santiago. El nombre completo de ella es Estéfora Ann Marcier. Estéfora Ann Marcier. Y es de origen haitiano, pero es una vida. Y cuando uno ha visto cómo se ha reconstruido el episodio en que la niña resultó muerta hace 3 semanas, ahogada en una piscina, durante una actividad del colegio a que pertenecía, y cómo esto se ha ido tratando de esconder, de desvirtuar, de desviar, de hacer, de detonar, es penoso, pero además de eso, nos revuelve el ver la consideración y el respeto que se tiene a la vida. Es una vida. Una niña de 11 años. Es una vida. En una situación en que están involucrados jóvenes compañeros de ellas. No quiero decir responsables, culpables, sino del entorno de lo que pasó allí. De profesoras, de empleados del colegio, que a decir es un colegio de familias, de niños de familias de clase media, media alta, de la sociedad de Santiago. Pero esto nos deja muchas lecciones y nos deja enseñanzas de cómo debemos tener más visión de protección de nuestros hijos, de cómo las autoridades tienen que tener más incidencia en situaciones de esta naturaleza. 86 niños con 3 personas solamente mayores para cuidarlos, para tutearlos, para velar por ellos. Una locura, algo imposible. 4 damas han sido encartadas con el cargo de homicidio involuntario como responsables de lo que pasó
con la vida de esta niña, Anne Marcier Estéfora Anne Marcier, en una situación que ha consternado Santiago y gran parte del país. Que se haga justicia, todo eso es posible, pues no, nada va a retornar la vida de esa niña. En medio de la desgracia, tratar de sacar las experiencias para que situaciones como esas, ojalá que no vuelvan a repetirse, nunca, jamás. Es lo menos que podemos abogar en este momento. Las autoridades encabezadas por el Ministerio de Interior y Policía han resolutado abrir el comercio, expendio y consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos más allá del tiempo establecido, las 12 de la noche en la semana hasta la 1 de la mañana los fines de semana. Ahora se extendió hasta las 3 de la mañana de domingo a jueves y viernes y sábado hasta las 4 de la madrugada. El día 24, el amanecer del día 24 y del día 31 sin límite. Yo me pregunto, disminuye en diciembre, en la época de Navidad, el peligro que representa o por el cual se mantiene, las situaciones por las cuales se mantiene un horario hasta la medianoche en tiempos regulares. ¿Se disminuye en la época de Navidad? Yo no creo. Si lo que estamos tratando es de preservar la integridad y la seguridad, principalmente de nuestros jóvenes, de la gente, de nuestros jóvenes, que son los que principalmente salen a discotecas y a tomar tragos después, se preparan para salir a las 11 de la noche. ¿Se disminuye en diciembre? Si eso ocurre en cualquier día de la semana, de cualquier mes del año, ¿no ocurre en diciembre? Eso es por un lado. Por otro lado, restringir que nuestros jóvenes, que la gente pueda ir a la hora que le dé la gana a un sitio público y que dentro de las normas de respeto, de bulla, de masificación de gente y todo esto, haya un control. Restringirlo es una violación a la libertad de tránsito, a la libertad de reunión, por así decirlo. O sea, es una disyuntiva. Yo creo que en esto lo que debe hacerse, pienso como padre, como ciudadano, es que realmente no haya una restricción, pero sí que haya un estado de control en el sentido de garantías del orden público, del respeto a las normas, de los entornos, porque eso es lo que falta, no es dejar todo el mundo al libre albedrío. Pero la medida con todo y esto que se ha dictado ahora ha provocado un problema, porque fuera de la medida, sin la aplicación de la medida dejaron los colmadones, y los colmadones dicen ¿por qué? ¿Y por qué dejan la discoteca? A mí no me dejan vender mi cerveza hasta las 4 de la mañana. Los colmados tienen que cerrar su hora. Y otros tipos de expendios de públicos, de bebidas, de comidas, de eso también tienen que cerrar. Entonces, ahora eso están con pintura de guerra. Nos están discriminando. ¿Por qué aquellos sí, nosotros no?
palos y bogas y palos y no bogas. Yo creo, a final de cuentas, yo entiendo la medida de las autoridades, pero también entiendo que debe haber un pacto social de que los responsables de esos centros también sean responsables de lo que allí ocurre y eso no sea el libre albedrío, número uno. Y número dos, de que haya una vigilancia o dotaciones de seguridad para evitar que estos sean centros de conflictos internos y externos, centros de situaciones que enojen a los vecindarios y a las otras gentes de los entornos, que no bloqueen el tránsito, que no salgan después tirando tiros para arriba, peleándose a machete o a cuchilladas o a balazos. Ese es el tema. ¿Que es complejo? Sí, pero tenemos que, si tenemos medidas y las levantamos, tenemos que pensar, bueno, que en Navidad la gente lo que quiere es salir y eso en cierto modo es un desahogo de la gente. Bueno, pero puede ser un desahogo y pueden salir y divertirse, pero con ciertos controles, básicamente relacionado al respeto a los demás. Así debe ser, entiendo yo, así debe ser. Mi columna de esta semana en el Listín Diario la dedico a hacer un enfoque, un análisis sobre el caso Senasa, pero no en cuanto a relativo a puntos específicos de en qué se constituyó este acto de corrupción. Lo dedico más bien a interpretar lo que yo creo, que dentro de la situación provocada hay dos elementos importantes que quedan subyacentes en lo que ha pasado. Primero, con las declaraciones del presidente Luis Abinader, da una advertencia de que su gobierno mantiene todo el nivel su decisión, y él personalmente, de apartar de la administración pública, someterlo a la justicia y hacer que paguen sus culpas a todo el que meta la mano, a todo el que esté involucrado en corrupción, y que de eso no debe haber impunidad. Porque el gobierno se ha involucrado y se ha constituido en parte civil para resarcir los dineros robados de parte de los acusados una vez resultaran culpables o se autodeterminen culpables. Esa es una de esas aristas. Y la segunda arista es que el gobierno, el propio presidente, ha sido muy cauto en el manejo y envió un expediente de las investigaciones que hizo el gobierno de un departamento del gobierno, como es Senasa, a la justicia para que la justicia proceda. Y la justicia ha hecho su investigación, ha producido un expediente y lo ha puesto en manos de los jueces, que son los terceros imparciales en la aplicación de justicia en República Dominicana. O sea, una posición en que el Poder Ejecutivo, el presidente del gobierno, se pone a distancia de la acción de la justicia. Nosotros cumplimos y sometimos. Y lo vamos a constituir en parte civil para resarcir los dineros del Estado en manos de quienes se han declarado culpables y que se robaron esos dineros. Se les compruebe. Pero no estamos influyendo en meternos en la justicia. Lo que está indicando es esa separación de poderes de que se ha hablado en otras ocasiones. Sobre este tema planteo mi enfoque y columna del Listín Diario que comparto con ustedes a continuación. Cuando el 29 de noviembre de 2020, fiscales y policías iniciaron los allanamientos que dieron paso a decenas de arrestos y la apertura de casos judiciales por corrupción registrada en el gobierno anterior, la sociedad aplaudió, mientras la oposición, en especial el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, acusó al gobierno de abrir una cacería de brujas en su contra. El pasado fin de semana,
se registraron arrestos, allanamientos y la puesta en escena judicial de un gran escándalo en el Servicio Nacional de Salud, SENASA, lo que fortalece y reivindica la política anticorrupción y de cero impunidad esbozada por el presidente Luis Abinader desde el inicio mismo de su gestión de gobierno, hace poco más de 5 años. Con esta acción directa, respetando la libertad de acción del Ministerio Público, el presidente Abinader cumple su advertencia de que no hay vacas sagradas y de que no le tiemble el pulso para llevar ante la justicia a cualquiera de sus colaboradores que se involucren en estafas y o desfalcos de los dineros del erario, lo que desmonta la campaña opositora de que la denuncia y judicialización de los casos de corrupción son una vendetta dirigida solo contra los que detentaron el poder en el pasado inmediato. El presidente Abinader está sumamente molesto con el caso de corrupción que ha estallado en una entidad tan sensible dentro de los programas de asistencia del gobierno como es SENASA, han comentado cercanos al jefe del Estado. Y dicen, asimismo, que el presidente está muy decepcionado por el involucramiento en el caso que se ha hecho del doctor Santiago Jacín, destituido de SENASA por Abinader en agosto de 2024, dado el grado de la relación que desarrollaron antes de asumir el gobierno y durante los primeros 5 años del actual régimen. Por ello, y por encima de cualquier eventual costo político, Abinader manda el claro mensaje de que no le tiemble el pulso para apartar del gobierno, de su entorno y proceder en justicia contra cualquiera que se meta en rojo en el manejo de las arcas públicas. Esta posición tajante le han ganado amplio apoyo en la lucha contra el cáncer de la corrupción, como consignan declaraciones públicas de empresarios, entidades de la sociedad civil, grupos profesionales y de gran parte de los medios de comunicación, analistas y comentaristas, lo que contrarresta algunas críticas de sectores políticos de la oposición y de abogados que hacen su trabajo como defensores de algunos imputados. El caso habría comenzado a ser investigado desde noviembre de 2024 y al ser puesto ahora en manos de la justicia, queda clara la decisión de que se procura vencer la impunidad en los casos de corrupción, sin violentar la libertad de acción del Ministerio Público, una convicción que repite el presidente Abinader con la frase de que en su gobierno no hay vacas sagradas y que no le tiemble el pulso para actuar contra cualquiera de sus colaboradores que se robe el dinero del erario. He ordenado que SENASA se constituya en acción civil. He ordenado que SENASA se constituya en actor civil para recuperar hasta el último peso robado. Los dominicanos pueden tener plena confianza en nuestro compromiso de que en este gobierno no hay espacio para la corrupción ni para la impunidad, dijo el presidente Abinader para ratificar la demanda del Estado de que los responsables del entramado mafioso denunciado en la ARS del gobierno sean castigados en justicia y que se devuelva lo sustraído. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. En Oslo se entregó
este miércoles el Premio Nobel de la Paz. Se le entregó a María Corina Machado, la heroína de la resistencia en Venezuela contra la dictadura, contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Ella no pudo llegar a tiempo. Hay una odisea de cómo trató de llegar allá. No pudo llegar a tiempo. Sin embargo, el premio fue entregado y lo recibió su hija Ana Corina Sosa Machado, que leyó el discurso de su madre, lo que su madre quería decir. María Corina está ya en Oslo, pero no llegó a tiempo para participar en la entrega del premio. Y hay una historia que parece de película de cómo fue sacada de Venezuela y cómo llegó a Oslo, incluyendo una parada, una escala en República Dominicana. Hay una información que dice que ella fue sacada en horas de la madrugada, un equipo de blindado, para mí eso es la CIA, un equipo Navy SEAL. La llevaron, la montaron en un avión en una pista cuasi abandonada, desierta, en un avión jet privado pequeño. Despegó con ella, seguro que con otra gente de su seguridad, y tan pronto el avión despegó y alcanzó salir del espacio aéreo de Venezuela, que seguro que andaban por ahí 2 aviones de combate de los Estados Unidos, F-18, se colocaron al lado para custodiar esa aeronave, hasta que llegó a República Dominicana, donde ya comenzó todo el proceso. Estuvo 1 hora en República Dominicana, sin publicidad, sin nada, todo muy tranquilo. Se le entregó documentación, de ahí volaron a otro destino, se dice que a Puerto Rico, y desde ahí viaje directo a Noruega. Parece que hizo otra escala en algún punto, a Noruega, pero no llegó a tiempo para participar, muy cansada, muy agotada, y no llegó a tiempo para participar en la ceremonia, pero fue a Noruega, fue a Oslo. Y esto fue lo que ocurrió en la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado, recibido por su hija Ana Corina Sosa Machado. Your Majesties, Majestades, Your Royal Highnesses, Altezas Reales, distinguished members of the Norwegian distinguidos Nobel miembros del Committee, Comité Noruego del Nobel, citizens of the world, ciudadanos del mundo, my dear Venezuelans. mis queridos venezolanos, First, I want to lo express primero, our quiero infinite gratitude expresar nuestra from infinita my family, gratitud from en nombre de mi an familia, entire country, en nombre to the de todo un Norwegian Nobel país, Committee. al Comité Noruego Thanks to del you, Nobel. the struggle Gracias a of an ustedes, entire people esta lucha for de truth, todo un pueblo for freedom, en pro de la verdad, for democracy de la and libertad, peace de la is democracia y today la paz, recognized hoy around the world. se ve reconocida en I todo am el mundo. here on behalf of my Estoy aquí mother, en nombre de mi María madre, Corina Machado, María Corina who Machado, has united millions of que ha unido a Venezuelans millones de in an venezolanos extraordinary effort en un esfuerzo that you, our hosts, extraordinario have honored with the Nobel Peace Prize. que ustedes honran But con although el she Premio has Nobel de la not been Paz. able Y to aunque be here ella no ha and podido take part in this estar aquí ceremony, y formar parte de I must say esta that my ceremonia, mother never breaks a promise. he de decir que mi madre And that nunca is why, incumple una promesa. With all the Y por joy eso, in my heart, I con toda can la tell alegría you de mi that in corazón, just les a few puedo hours, decir que en unas we horas will be able to embrace her vamos a here poder in abrazarla Oslo aquí, after 16 en Oslo, months tras living in 16 heaven. meses. And as I await that moment to hug Y her, conforme to kiss espero her, ese to momento para embrace her abrazarla, after para 2 darle un beso, years, para abrazarla tras 2 I años, think of the other daughters pienso en and las sons otras hijas who do not e get to hijos see their mothers que today. no pueden ver a sus madres hoy. This is what drives her.
Esto that es lo que drives la all of mueve, us. lo She que wants nos to mueve a live todos in a free nosotros. Ella Venezuela, quiere vivir en and una she will Venezuela never libre give up y on that nunca purpose. se va a rendir para lograr is why ese objetivo. we all Y know, por esta and I razón, know, todos sabemos, yo that she sé, will be back in que Venezuela ella very soon. volverá muy pronto a Venezuela. In the meantime, Mientras tanto, as this moment, I face the conforme llega ese difficult momento, task me of enfrento giving voice a la difícil to her tarea words. de dar The speech voz a sus she prepared palabras, for this occasion. al discurso que ha preparado ella para This esta is ocasión. her speech. Este es su discurso. I have come here to tell you a story. He venido aquí para contarles una The historia, story of a people la historia and their long de un march pueblo toward freedom. y de su larga This march marcha hacia brings la me here libertad. today Esta marcha as me one trae voice hoy amongst aquí millions of como Venezuelans una sola who voz rose entre millones de once venezolanos again que to se levantaron reclaim the una vez destiny más that was always para theirs. reclamar el destino que siempre fue Venezuela suyo. was born of audacity, Venezuela shaped by peoples nació and de la cultures audacia, intertwined. From Spain, moldeada por pueblos y we culturas inherited a entrelazadas. language, a De culture, España and a heredamos faith un idioma, una that cultura merged with y una ancestral fe indigenous and que African se roots. fusiona con las raíces In indígenas 1811, ancestrales, we africanas wrote también the nuestras. En first 1811 constitution in the redactamos Spanish-speaking world. la primera One of the constitución earliest Republican del mundo constitutions on earth, hispanohablante, una de las affirming primeras the constituciones radical republicanas de la idea Tierra, afirmando that la idea every radical human being de que carries todos los a seres sovereign humanos dignity. This tienen constitution una dignidad soberana. Esta enshrines constitución citizenship, individual rights, religious liberty, consagra la ciudadanía, los and derechos separation individuales, of la libertad powers. religiosa y la separación de Our poderes. ancestors carried Nuestros liberty on their ancestros backs. They llevaban la crossed an libertad entire a sus continent, espaldas, from the cruzaron todo un banks of the continente Orinoco desde the las orillas del heights of the Orinoco Potosí, a to help los give altos del rise to Potosí societies para of free ayudar and equal citizens. a las Out of sociedades a the tener conviction ciudadanos libres e that iguales, freedom is never whole con unless it is shared. la convicción de que From la the libertad beginning, nunca es plena we salvo que se believed something comparta. Desde el simple principio and hemos creído immense, en algo sencillo that e all inmenso, human beings que todos are los born seres to humanos be free. hemos nacido para That ser conviction libres. Esa became our convicción national soul. se convirtió In the 20th en nuestra century, alma nacional. the earth opened. En el siglo In XX, 1922, la the Tierra Reventón in La se Rosa abre. En erupted for 1922, el 9 reventón en La days. Rosa A fountain of oil and erupcionó possibility. durante 9 días. In peace, Una we fuente de turned that petróleo y sudden posibilidades. wealth into an En la engine paz, for knowledge and esa imagination. riqueza la convertimos en un motor de Through the conocimiento e ingenuity imaginación. of our scientists, A través del we ingenio de nuestros eradicated científicos, disease. erradicamos We las built enfermedades. universities of global Construimos prestige, universidades con prestigio museums and mundial, concert halls, museos, sent salas de thousands of concierto. Venezuelans abroad through scholarships, Mandamos a trusting miles de that free venezolanos al minds would extranjero con return becas, as transformation. confiando en que volvieran Our para cities transformar glowed nuestro with the país. connected Nuestras heart ciudades of Cruz brillaron. Diez and Soto. We forged steel, aluminum, and hydropower. Forjamos Proved that acero, Venezuela could aluminio, build anything it hidroenergía, dared to envision. sabiendo que Venezuela podría hacer aquello que But se Venezuela propusiera. also became a refuge. Y Venezuela también se We convirtió opened our en un arms refugio. to migrants Abrimos and nuestros exiles brazos from a every migrantes y corner of the exiliados de world. todos los rincones del mundo. Spaniards fleeing civil war, Españoles que huían de la Italians guerra and civil, Portuguese escaping italianos y poverty and portugueses que dictatorship, escapaban de la pobreza y de la Jews after the dictadura, Holocaust, judíos tras el Chileans, holocausto, chilenos, Argentinians, and argentinos Uruguayans escaping y military uruguayos regimes, que huían de regímenes Cubans escaping militares, communism, and cubanos families que from escapaban del Colombia, comunismo, familias de Lebanon, Colombia, and Syria de seeking Líbano, de peace. Siria que buscaban la paz. We gave them homes, Les dimos schools, and safety, hogares, escuelas, and they seguridad became Venezuelans. y se convirtieron en venezolanos. This is Venezuela. Esto es Venezuela. We built a democracy Construimos that una became democracia the most que se stable in convirtió Latin America, en la and más freedom estable de unfolded Latinoamérica, as a creative force. donde la But libertad even the strongest se democracy desplegaba como una fuerza weakens creativa, when pero its citizens forget that incluso la freedom democracia is más not fuerte se something we debilita wait for, cuando but something los we ciudadanos become. olvidan que la libertad no es It algo is a que tenemos que deliberate esperar, sino es algo que personal choice, convertimos. and the Es sum una of decisión those personal choices deliberada y la forms suma de the esas civic decisiones ethos forman that must be un ethos renewed cívico every que day. tiene que ser renovado cada día. The concentration of oil La revenues in the concentración state de created todos los perverse ingresos en el Estado incentives. crearon It gave the incentivos government perversos. immense power Dieron over al gobierno un society, inmenso poder which sobre la turned into sociedad, privilege algo que and se corruption. tradujo en privilegios y en corrupción. My generation was Mi born in a generación vibrant democracy, nació en una democracia and we took it vibrante for granted. y la dimos por sentada. We assumed freedom was Asumimos as permanent que la as libertad the air era we tan breathed. permanente como la tierra, We cherished como el aire our que rights, respiramos. but we forgot our duties. Apreciábamos nuestros derechos,
pero I was olvidábamos raised by a nuestras father obligaciones. whose life's work, A mí me crió un padre building, creating, cuya serving, vida fue taught trabajar, me that construir, loving crear, a servir. country meant Me enseñó assuming que crear un país responsibility for its future. significaba asumir la By the responsabilidad que time we teníamos por su futuro. recognized how fragile our institutions had become, Y tenemos a que man who reconocer had lo once led a frágiles que military se han coup convertido en nuestras to overthrow instituciones. democracy Un was hombre que elected una vez president. lideró un golpe militar Many thought acabó charisma derrocando la could democracia y fue elegido substitute the rule of presidente. law. Muchos pensaron que el From carisma podía 1991 sustituir el Estado de onward, Derecho. Desde the regime 1991 en adelante, dismantled our el democracy, régimen violating desmanteló the nuestra democracia, Constitution, violando la falsifying Constitución, our history, falsificando nuestra corrupting the historia, military, corrompiendo purging el independent ejército, judges, purgando a censoring the jueces press, independientes, manipulating censurando a la prensa, elections, manipulando las persecuting elecciones, dissent, and persiguiendo ravaging a our los que extraordinary disienten biodiversity. y devastando nuestra Oil extraordinaria wealth biodiversidad. La was riqueza not por el used to petróleo uplift, ya no se but to utilizaba bind. para levantar Washing machines and refrigerators were y para handed unir. out on national television to families living on dirt floors. Se entregaban Not as por progress, televisión a las but as familias spectacle. lavadoras y neveras. Apartments meant for social a familias housing como premios. were handed to a select few Se hacían with a espectáculos condition entregando for apartamentos a unos pocos unquestionable solo. obedience. Lo único que hacían And era then came mostrar the una ruin. obediencia incuestionable. Obscene corruption, Y luego llegó la ruina, historic una looting. corrupción obscena, During the regime's el saqueo rule, histórico. Venezuela received more Durante oil los años revenue del than in the régimen, previous Venezuela century ha conseguido más combined. ingresos por el petróleo que And it en was todo el all siglo stolen. anterior, y todo ha sido Oil money robado. became a El tool dinero to del petróleo purchase se convirtió en una loyalty herramienta abroad, para comprar while at lealtades en home, el extranjero. criminal and Y en international casa, terrorist groups los fused grupos terroristas themselves to the criminales e state. internacionales The economy se fusionaron con el collapsed Estado. La by more economía than se 80%. colapsó en más de un Poverty 80%. La surpassed pobreza 86%. superó el Today, 86%. Hoy, 9 million 9 Venezuelans millones de have been forced venezolanos to flee. se han visto forzados a These huir del país. are not statistics. Y esto no son They're estadísticas, open wounds. son heridas abiertas. Finally, Y por último, election day arrived llegó el día de las on elecciones, July 28th, el 2024. 28 de julio de 2024. Before dawn, lines wrapped Antes del amanecer around ya había blocks. colas A rodeando quiet, manzanas, trembling hope filled the air. con una Our esperanza live silenciosa y tracking temblorosa showed llenando el turnout aire. rising across every state and town. Hicimos el seguimiento en todos los And estados then y ciudades. Y The entonces, electoral tally sheets, el recuento the electoral, famous actas, las famosas actas, the sacred proof of the la people's prueba will sagrada del began to deseo appear. de la gente que First comenzó by a phone, aparecer, a emerger, then primero por WhatsApp, teléfono, luego por then WhatsApp, photographs, luego con then fotografías, scanned, luego and con finally escaneos, carried by y al hand, final, by mule, by traídos canoe. a mano, They arrived from everywhere llegaron across desde Venezuela. todas las partes An de eruption of Venezuela, truth. una Because erupción de thousands verdad, of citizens porque risked miles de their ciudadanos freedom arriesgaron to su protect libertad them. para proteger todo eso. Confronted with our overwhelming victory, the regime Confrontándonos a una a desperate victoria enorme. Soldiers Y el were to régimen emitió una expel orden our desesperada. volunteers from voting centers Los and soldados block tuvieron them que expulsar a los from voluntarios de receiving los centros de the original tally votación. sheets they were Y no legally entitled to. se les permitió recibir But the soldiers las disobeyed. actas de recuento que tenían Edmundo derecho, pero los González soldados won desobedecieron. with Edmundo González 67% of the Urrutia vote ganó con in el 67% de los every votos city and village. en todos los estados y ciudades. In every state, city, and En cada village, estado, ciudad, every single pueblo, tally sheet told the cada same recuento story. nos contaba la misma historia. Within hours, En horas, they were digitized and published on a fueron website digitalizados y for publicados the en nuestra world página to web see. para que todo el mundo lo pudiera ver. But the dictatorship Pero la responded dictadura respondió with terror. con terror. 2,500 people 2.500 kidnapped, personas disappeared, secuestradas, desaparecidas, torturadas, homes marked, casas entire marcadas, families familias taken as enteras hostages. tomadas como rehenes, priests, teachers, sacerdotes, nurses, profesores, students, enfermeras, anyone estudiantes, who dared share cualquiera a que se tally atreviera a was compartir hunted un acta down. fue These are perseguido. crimes against humanity, Estos son crímenes contra la humanidad, documented by the United documentados Nations. por las Naciones Unidas. State terrorism deployed Terrorismo to de Estado bury desplegado the will of the people. para enterrar el deseo de Some la of the gente. more than
220 children detained after Unos the 220 elections niños detenidos tras were las elecciones, electrocuted, que fueron beaten, electrocutados, and suffocated golpeados until y they repeated asfixiados, the lie the regime needed, hasta que repitieron la mentira falsely que el incriminating régimen themselves of necesitaba, being paid by incriminándose me to falsamente protest. de haberme pagado a mí Women and girls in por prison protestar. are Mujeres y right niñas now en la being cárcel, forced into sexual que ahora slavery, son forzadas, made to endure abuse obligadas in a la exchange esclavitud sexual for a para family visit, a soportar meal, el or the abuso chance a to take cambio a bath. de una visita a su familia, de una comida o And de la yet, posibilidad de darse un baño. The Venezuelan people did not Sin surrender. embargo, el pueblo During the venezolano past no se ha 16 rendido. months in clandestine, En los últimos 16 we have meses en la built new clandestinidad networks of hemos construido civic nuevas pressure redes and de presión disciplined civil disobedience, y de preparing for desobediencia y Venezuela's disciplina, orderly preparándonos transition to para la democracy. transición ordenada That de is Venezuela hacia la how democracia. we reach Así this es como day. vamos A day a llegar a este carrying día. the Un echo día of millions who en el stand que at the llevamos threshold la of voz de freedom. millones de personas que están en el umbral de la libertad. This prize carries profound Este meaning. premio tiene un It significado muy reminds the profundo. world Recuerda that al mundo democracy que la democracia is essential es to peace. esencial para la paz. And more than anything, what we Venezuelans que can nada, offer the world Lo que is the lesson los venezolanos forged podemos through this ofrecer al mundo long es la and lección difficult journey. aprendida a lo largo de este That viaje to have difícil y largo. democracy, we must be willing Para to tener fight democracia for freedom. debemos tener el And deseo de freedom luchar por la is a libertad. choice Y la that must be libertad renewed es una decisión every day, que tiene que ser renovada measured cada by our día willingness y se mide por and our nuestra courage to predisposición, defend nuestro it. deseo, nuestra valentía de defenderla. For this reason, Por esta the razón, cause of Venezuela la causa transcends de our Venezuela borders. trasciende A nuestras people who fronteras. Un choose pueblo freedom, que choose elige la freedom to libertad contribute not para only contribuir to no solo themselves, a sí but to mismos, humanity. sino para contribuir, hacer una contribución We a la attain sociedad. freedom only when we refuse to Alcanzamos la turn libertad our backs on solo ourselves, cuando nos negamos when we confront the truth a dejar directly. darnos la espalda a nosotros No mismos. matter Solo how cuando painful. vemos la verdad When de we manera love- directa, when independientemente de lo love for dolorosa what que sea. truly matters in life Cuando queremos gives us the aquello strength que verdaderamente to importa en la vida y que nos da persevere fuerza and to para prevail. perseverar y para Only prevalecer. through that inner alignment, Solo a that través vital integrity, de do esa we rise to alineación meet our interna, destiny. de esa Only integridad then vital, do podemos we become cumplir who we truly nuestro are, destino. Solo así podemos able to convertirnos live en lo a que life somos en verdad, worthy of being lived. capaces de vivir una vida digna de ser vivida. Along this march to freedom, we A lo gain largo de esta marcha hacia la profound libertad, certainties of the soul. Hemos Truths that have given our lives a deeper logrado meaning certezas and profundas prepared us to sobre la build verdad a del alma, great future in peace. preparándonos para construir un gran Therefore, futuro en paz. Por ello, Peace is ultimately La an paz, act of love. en último término, es un acto de amor. This love Este amor has already set our future in motion. Ya ha puesto Venezuela nuestro futuro en will movimiento. breathe Venezuela again. volverá a We will respirar. open prison doors and watch Abriremos las puertas de las thousands who were cárceles unjustly y detained veremos a step los miles into de the aquellos que han warm sido sun, injustamente detenidos embraced at last salir by those who never para que stopped les fighting bañen for los them. rayos del sol. We will see grandmothers Veremos settle children a on their abuelas laps to tell them recibir stories a sus not nietos of para distant contarles forefathers, historias but of their own parents' no de antepasados courage. lejanos, sino de We la will see our valentía de sus students propios padres. debate Veremos ideas a estudiantes passionately and debatir without sobre fear, ideas de manera their apasionada y voices sin rising miedo, freely at last. expresando su We will voz hug sin again, miedo. fall in Volveremos a love abrazar, again. Hear our volveremos streets filled a with laughter enamorarnos, and volveremos music a again. llenar las calles And all con the risa, simple con joys música. in the world that we have Esas taken alegrías for tan sencillas granted del mundo will be ours. Volverán a ser nuestras. My dear Venezuelans, Queridos venezolanos, the queridas world venezolanas, has marveled at what we have achieved. el mundo se ha maravillado And soon con lo que hemos it will logrado. witness Y one of the pronto most moving será sides of testigo our time. de uno Our loved de los ones momentos más coming conmovedores de nuestro home. tiempo, cuando nuestros And seres I queridos will vuelvan a stand casa. again on the Simón Y Bolívar yo Bridge, volveré where a I estar once cried en el puente the de Simón thousands Bolívar, who were leaving, de una vez and lloré por los welcome miles que them se iban back y into los the recibiré luminous de life that nuevo awaits us. ante esa vida luminosa que Because nos in the espera a end, todos. Porque al final, Our journey towards freedom nuestro viaje hacia has la libertad always lived inside us. siempre ha vivido We dentro de are nosotros. returning to ourselves. Volvemos a We nosotros are mismos. returning home. Volvemos a casa. Allow me to honor the Permítanme heroes
of this rendir journey. homenaje a los héroes de este Our viaje, political prisoners, a nuestros presos the políticos, persecuted, los perseguidos, their families, sus and familias all who defend y todos human aquellos rights. que defienden los derechos Those who humanos, sheltered us, los fed que us, nos and han risked acogido, everything to nos han protect us. alimentado y lo han arriesgado The todo journalists por protegernos. who refused Los periodistas silence, que se negaron the a permanecer en artists who silencio, carried a los our voice, artistas my que llevaron exceptional nuestra team, voz, a mi excepcional my equipo, mentors, a mis my mentores, fellow political and social a activists, mis compañeros the leaders activistas around the sociales y world who políticos, a los joined líderes de todo el mundo us and defended que our se han unido a cause. nosotros para defender nuestra causa, My 3 children, a mis 3 hijos, my adored father, a mi adorado mother, padre, a mi madre, my 3 sisters, a mis 3 hermanas, my brave and loving husband, a mi who've querido all y valiente supported me marido. throughout Todos my me han life. apoyado a lo largo de toda mi vida. and above all, Y por encima the de todo, millions of a anonymous los Venezuelans millones de who venezolanos risked their anónimos homes, their que han families, arriesgado sus casas, and their sus lives familias, out of sus love. vidas, To por amor. them A ellos belongs this honor. pertenece este To honor. them belongs this day. A ellos pertenece To them este día. belongs A the ellos future. pertenece Gracias. el futuro. Gracias. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.